Bien, lea conmigo en Filipenses capítulo 4 y vamos a leer el versículo 2. Es un versículo que a lo mejor sabemos que todas las cosas que están escritas en la palabra para nosotros son un tema espiritual. A lo mejor yo lo puedo ver en lo natural y aunque Pablo se refería en lo natural, hay cosas en lo natural que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Dios está hablando aquí un tema en lo espiritual muy, muy importante. Amén. Quiero que lo lea conmigo. Es Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Otra vez. ¿Qué dice? Ruego a Evodia y a Síntique que sean ¿de qué? De un mismo sentir. Repita conmigo, de un mismo sentir. ¿En dónde? En el Señor. Aquí hay algo que quisiera que viéramos en el Antiguo Testamento. Son situaciones que pasan para entrar el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Para los que estamos en la escuela de ministerio nos podemos dar cuenta que entrar hasta el lugar santísimo era una sola vez al año. Y tenía el pueblo el mensaje de parte de Dios, porque Dios era el que sabía el corazón del pueblo. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote era entrar hasta el lugar santísimo para hablar con Dios. Y cuando hablaba con Dios, él ponía la sangre del cordero, de un macho cabrío, la ponía sobre el propiciatorio. Él ponía ahí la sangre, la esparcía con su dedo, pero también traía un incienso. ¿Qué traía? O sea, aparte de la sangre del cordero, traía un incienso. Ese incienso era muy importante porque realmente la palabra de Dios dice que ese incienso ahora en la actualidad son las oraciones de nosotros. Cuando tú y yo oramos, esa oración sube a Dios, y cuando sube a Dios, dice la Biblia que hay ángeles que agregan más incienso a nuestras oraciones. También hay esa parte en la Biblia que nosotros debemos de comprender y entender que mis oraciones no topan en el techo, sino llegan hasta arriba como un olor fragante delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo bueno aquí es entender la parte que dice la Escritura que él necesitaba dos cosas. Una era un propósito, un éxito, llegar hasta allí. No era cualquier cosa llegar hasta el lugar santísimo, porque podía morir si él hubiese ocultado algún pecado y no lo hubiera declarado cuando él ofreció un sacrificio. Todo eso ahora se cumple en Jesucristo. El punto es que ahora dice la palabra, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que estén en armonía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que estén en qué? Armonía. Y para nosotros debemos entender que para llegar hasta el lugar santísimo en el Nuevo Testamento, ya Jesús ya murió, ya tengo la sangre de Cristo, ya Él pagó todo y ahora yo estoy teniendo libertad, como dice la Escritura, como la leímos la semana pasada, tengo libertad de entrar ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Entonces, allí yo tengo libertad de entrar hasta ese lugar, pero hay cosas en mi vida que me impiden y que muchas veces no estoy llegando a tener a ese lugar la armonía que yo quiero tener con Dios. A veces me pongo a orar y me quedo dormido. A veces me pongo a orar y estoy hable y no sé lo que dije. O nomás estoy pide y no me acuerdo qué más pues tengo que cubrir la hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué más digo si ya acabé en 5 minutos, verdad? Muchas veces batallamos para orar, conectarme con Dios. Y la verdad es que en esa situación nosotros tenemos que entender una cosa. Aquí dice Evodia y Síntique. Ahora quiero que vea bien. Voltea para acá. Es Evodia y Síntique. Ponga su mano aquí. Evodia y ponga su mano aquí. Síntique. Entonces dice la palabra que Dios quiere que Evodia y Síntique sean un mismo sentir.
¿Qué quiere decir? Que muchas veces mi corazón quiere orar, pero mi mente está pensando en si se van a quemar los frijoles, en si hice el pago o en si mañana. Entonces, el corazón está en un lugar y la mente está en otro lugar. Y a veces están muy lejos, ¿eh? De aquí a aquí hay kilómetros de distancia en algunos, ¿verdad? Cuando simplemente son 30 centímetros. Entonces, cuando no hay un mismo sentir entre Evodia y Síntique, los dos son un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llegar hasta el lugar santísimo, pero no hay un mismo sentir. Entonces, cuando no hay un mismo sentir, quiere decir que ¿qué falta? Ese aroma, esa sustancia que llega hasta Dios cuando hay un mismo sentir, cuando están en armonía. Puedo ir a orar, pero si no estoy en armonía, no llego hasta el lugar santísimo. Necesito las dos cosas, un propósito y estar en armonía. ¿Está usted aquí? Entonces, este versículo dice muchas cosas, porque si yo me pongo a ver en el original qué significa Evodia y qué significa Síntique, me está hablando de eso que Dios estaba buscando en el sumo sacerdote cuando él entraba hasta el lugar santísimo. Ahora nos falta eso. Y eso es un problema, porque si nos ponemos a pensar si lo que yo necesito es oración y no estoy orando correctamente, entonces tengo un gran problema. Tengo un grave problema, porque si lo que el pastor me dice o lo que la Biblia me dice que debo de orar sin cesar, entonces, y yo no me puedo comunicar con Dios, salud, entonces quiere decir que tengo un grave problema. Si la oración es lo que yo necesito para tener victoria y tener éxito en todas las cosas y no sé cómo orar, entonces tengo un serio problema. Es como si yo te dijera, te regalo un carro, pero no te doy las llaves. Y no te doy las claves, ¿verdad? Lo vas a poder cargar en grúa, pero no lo vas a poder disfrutar. Yo creo que tú dirías, pues mejor no me lo hubiera regalado, ¿verdad? Es importante que veamos si Dios quiere eso en mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? Déjeme le pongo otro ejemplo. No está mi esposa, pero es el ejemplo. Yo soy Síntique y ella es Evodia. Esposo y esposa. Dios quiere que haya armonía, que sean de un mismo sentir. Porque Síntique está el propósito, pero en el corazón está el aroma. Amén. Igual pasa entre papá y mamá con hijos. Dios quiere que haya armonía. Evodia y Síntique son papá y mamá. Y los hijos son Evodia. Y Dios quiere que haya una armonía. Papás e hijos. Esposo y esposa. Yo mismo, mente y corazón. Dios quiere que haya ¿qué? Armonía. Si la palabra de Dios dice que cuando dos o más se ponen en acuerdo, dice Dios va a cumplir todo lo que los dos en acuerdo pidan. Imagínense. Hay cosas que nosotros debemos de comprender. Y quiero mostrarle espiritualmente con estas sillas, no me las traje nomás porque sí, pero yo le quisiera preguntar en cuál de todas ellas se gustaría sentar, espiritualmente hablando. ¿Está aquí? A ver, ¿ya la escogió? Ok, muy bien. Ahora sí, espero hacerlo cambiar de opinión. Y si toma la final la que yo dije, bueno, entonces la que yo digo o que la palabra de Dios dice, entonces vamos por buen camino. ¿Hecho? ¿Ya las vio bien todas? Sí, ok. Espiritualmente hablando, vamos a ir, por favor, vamos a ver algunas escrituras rápidamente. En Juan capítulo 5, y son escrituras que usted a lo mejor ya sabe. Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 2. Juan capítulo 5, verso 2. ¿Está aquí? A ver, dígame. Ahí está, aquí. Yo me voy a sentar aquí como entendiendo
a los que se quisieron sentar aquí. Dice el versículo 2, dice, hay en Jerusalén, ¿qué? Cerca de la puerta de las ovejas, ¿un qué? Un estanque llamado en hebreo, ¿cómo? Betesda. ¿Cómo se llamaba? Ese estanque de Betesda, dice la Escritura, algunos ya conocen esta palabra, dice la palabra que en ese estanque se movían las aguas porque el ángel las movía, y cuando el ángel movía esas aguas, alrededor de ese estanque había muchos enfermos, pero una vez que el agua era movida, el enfermo que llegaba primero a tocar el agua quedaba sano. Se sanaba completamente. Pero dice esta escritura, dice que había un hombre, y vamos a leer desde el versículo 5, dice la escritura, había un hombre que hacía ¿cuántos años? ¿Que estaba qué? Wow. ¿Cuántos años? 38 años enfermo. Más de lo que voy a cumplir de casados el próximo diciembre. Imagínense, mucho tiempo, ¿verdad que sí? 38 años enfermo y seguía enfermo y allí estaba. Y fíjese la pregunta que Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le dice, es que no tengo quien me lleve allí. Hay muchas preguntas que Dios nos hace y nosotros no sabemos cómo contestar. Imagínese, a usted le preguntara a Jesús, ¿quiere ser sano? ¿Usted qué diría? Sí. No, pues a lo mejor no, pero pues a lo mejor mañana, ¿verdad? No. ¿Quiere ser sano? Hoy Dios quiere sanar su corazón y quiere sanar su vida. Si usted está enfermo, hoy Dios le va a sanar, ¿lo cree? La pregunta es, ¿quiere ser sano? Bueno, este enfermo le dice, es que nadie me lleva al estanque y yo no puedo ser sanado, porque ahí es donde soy sanado. El punto es que Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y él es sano en ese momento, agarra su lecho y anda. Pero era sábado. Y el sábado se suponía que los fariseos no les gustaba que se hiciera ninguna labor. Versículo 14. Después de que le dicen a él, fíjese bien lo que le dijo. Después le halló Jesús, ¿en dónde? Léalo junto conmigo. Después le halló Jesús, ¿en dónde? Ok, ya era sano. Y le dijo, mira, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Mira, has sido sanado. No peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Versículo siguiente. El hombre se fue, ¿y qué dice? Que Jesús era el que le había sanado. Voltee para acá. Si yo fuera ese enfermo y yo me quisiera contentar con ser sano, yo estaría sentado en esta silla, contentado con ser sano, porque así habemos muchos en nuestro corazón. Queremos que Dios me conteste, queremos que Dios me sane, queremos que Dios realmente cumpla o me escuche, y aquí estoy yo. Pero este hombre, yo veo que no solamente había egoísmo en su corazón, él quería más. ¿De qué manera quería más? Muchas veces, allí si usted lo lee, muchos discípulos de Jesús dejaron de seguirle porque finalmente ellos no iban a poder entrar en la sinagoga. No iban a poder estar bien con los fariseos, con los instructores de la ley. Y la gente quería estar bien con ellos. Jesús ya lo había sanado, pero él quería más. Él quería estar bien con los fariseos. ¿Qué buscaban los fariseos? Buscar al que le había dicho, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque no guardaba el día de reposo. Muchos de nosotros estamos buscando que Dios conteste mi oración.
Y somos como ese hombre que está en Bethesda, buscando una sanidad. Y como decía mi esposa ahorita, muchas veces somos sanados, Dios me bendice y no, es que no fue Jesús, es que no fue el agua, es que las medicinas, es que... Y empieza uno a echarle ahí muchas cosas. El doctor que me tocó y todo, y el Espíritu Santo así diciendo, o sea que yo no fui, ¿verdad? Este lugar es cómodo, muy cómodo, pero él quería estar más cómodo. Vamos a leer otra escritura, tengo que ir rápido porque si no, no acabamos. Vuelvo a preguntar, ¿usted quiere ser sano hoy? ¿De veras, de veras? Ok, vamos a hacer otro versículo también de otra historia que usted ya se sabe. Y vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 43, y es una historia que usted ya se sabe. Lucas 8, 43. Esta historia a lo mejor se la sabe más gente de lo normal que usted la anterior se lo supiera. ¿Qué dice el versículo 43 de Lucas 8? ¿Lo lee conmigo? ¿Desde hacía cuántos? 12 años padeciendo flujo de sangre. Una mujer que padece flujo de sangre por 12 años, sígale leyendo, dice, y que había gastado en médicos, ¿qué? Todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás a Jesús, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo, ¿qué? El flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Dijo, no, ¿quién es la que me ha tocado? Él no sabía quién le había tocado. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido, ¿qué? Sanada. Fíjese lo que dice el versículo 48. Y él le dijo, hija, ¿qué? Ve en paz. Muchos de nosotros así podemos estar. En el versículo 49 ya no dice más sobre la mujer. Simplemente Jesús le dijo, ve en paz. ¿Fue sanada? ¿Cuántos años tenía el otro hombre enfermo? ¿Cómo se llamaba el papá? No, no es cierto. ¿Cuántos años tenía ella enferma? 12. Y había gastado todo. ¿Jesús lo sanó a los dos? Sí. Y tal pareciera ser que este es un lugar espiritual muy bueno. Amén. Porque recibí de parte de Dios lo que yo quería. Qué padre, ¿verdad? Gracias a Dios que recibimos a Dios su contestación. ¿Le sigo? La catapixia, no es cierto. Ahora vamos a leer otro versículo más, otro, y este capítulo lo voy a leer todo porque quiero que vea que es uno de los capítulos que a mí siempre me han impactado. Viene en Juan, capítulo 9. Y dice la palabra, fíjese bien lo que aquí está diciéndome esta palabra el Señor. Dice, al pasar Jesús, ¿lo tienen junto conmigo? Lee Lucas capítulo 9, versículo 1, es bastante. Perdón, Juan capítulo 9, verso 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Lo lee junto conmigo? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte a otro estanque. ¿Cuál es el estanque? ¿Y aquel cómo se llamaba? Betesda, no se le olvide. ¿Cómo se llamaba aquel? Y a él ahora lo está enviando ¿a cuál? Siloé, es otro estanque diferente. El nombre de este estanque se llama Siloé y se traduce como enviado. ¿Cómo se traduce? Así dice la palabra. Dice, ¿dónde me quedan? El versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué dice? Regresó viendo. ¿Supo quién le sanó? No supo, pues era ciego de nacimiento. ¿Hecho? ¿Supo quién le sanó? No sabía ni quién era el que le sanó. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: ¿qué? Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, usó lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Fíjese bien aquí. Aquí del versículo 14 en adelante hasta el 34, me habla de una historia que los mismos fariseos, y me voy a sentar tantito aquí, porque esta silla corresponde a un fariseo. Esta silla, yo creo que ya nadie se va a sentar ahorita allá afuera en el no, es un ejemplo, ¿sale? Es espiritualmente hablando. Los fariseos le preguntaban: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Naciste ciego? Yo nací ciego. Y le decían: pero ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pues oí que me escupió y puso lodo en los ojos y me dijo: ve, lávate, y me lavé. No, es que a lo mejor tú no eras ciego de nacimiento, es mentira que eras ciego de nacimiento. Y los vecinos decían: no, sí, ahí estaba, era el que se sentaba ahí y mendigaba. Háblenle a sus papás. Mandan a hablarle a sus papás y le preguntan a los papás: ¿nació ciego? Y los papás: sí, nació ciego. ¿Y cómo está sano? No, pues también los papás, que muchas veces están sentados en este lugar, también los papás. Pregúntale a él, es mayor de edad, ya está grande. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir entrando a la sinagoga y no querían ser expulsados por los fariseos. Y entonces no creían, y no creían que él había sido ciego de nacimiento, tampoco creían que Jesús, que el hijo o los papás estaban diciendo la verdad, que su hijo había nacido ciego. Pero él decía: yo soy. Y él decía: ahí está lo extraño. Ustedes que conocen la palabra saben que ningún hombre pecador puede sanar. ¿Cómo él me haya sanado? Pues si ustedes no saben, pues yo menos, ¿verdad? Y entonces ellos le acusan y le dicen: ya no vas a poder entrar en la sinagoga. Y fue expulsado porque él decía que Jesús era el Cristo. Creía en Jesús. Lea conmigo, versículo 35. Oyó Jesús, lo tiene ahí, versículo 35, 9:35 de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado
Y hallando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Le dijo, creo, Señor. ¿Y qué? Le adoró. Volteé para acá. Ella creyó. ¿Sí se acuerda la que estaba sentada aquí? ¿Creyó? ¿Y qué hizo? Se fue en paz. ¿Cuál es la diferencia de ella a él que también fue sanado? Ah, no es la misma posición que ella. Él creyó. Y Jesús no es que le haya dicho, ve en paz. No, él se adelantó. ¿Y qué hizo? Se postró y le adoró. ¿Diferencia? Al de aquí. A veces nosotros recibimos nuestro milagro. Y Dios me dice, ve en paz. Y digo, gracias. Recibo mi milagro. Y Dios quiere que ahora yo le adore. Recibo la sanidad. Recibo todo lo que Dios me da. Soy enviado. Y no siempre el ser enviado es fácil. Yo le puedo pedir a cualquiera de ustedes que me haga un favor y que vaya a Soriana. No estoy dando mensajes, pero está cerquita, ¿verdad que sí? Ni estoy dando anuncio, pero usted lo puede hacer. ¿Y qué pasaría si no viera? Se le dificultaría un poco, ¿verdad? Pero usted va. Ser enviado no es fácil. Ser enviado implica muchas cosas. Porque yo decía cuando leí esta parábola, yo dije, ¿cómo es posible? Pues le hubiera dicho, Pedro, llévalo al Siloé, que lo agarre de la mano y vaya. Pero en los pasos de un hombre que nunca ha visto, que nunca ha conocido a las personas más que tocándolos, que nunca ha tenido una experiencia de ver los colores, no saber cómo es su mamá, si tiene ojos de color, si ve o no ve. En la experiencia de un ciego, a mí me parece tan tremendo ese milagro, que él tenía 38 años enfermo, ella tenía 12, y yo no minimizo para nada su enfermedad. Pero me pongo a pensar cuál es la verdadera enfermedad de él. Digo, la verdad es de que muchos de nosotros, desde nacer, no hemos visto las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y que Dios me las quiere entregar. Porque así se dice la Biblia en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios, ¿qué? Ha preparado. ¿Para quiénes? No escuché. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Repita conmigo. Dios tiene muchas cosas preparadas para mí, porque yo le amo. Amén. Eso es bueno. Si le ama, usted va a ver como ese ciego. Muchos podemos decir, yo no alcanzo a ver lo que Dios tiene para mí. Yo no puedo entender aquellas cosas que Dios me quiere entregar, porque a veces no podemos ver espiritualmente lo que Dios tiene para mí. Quiero preguntarle, ¿usted sabe que ahí a su lado hay ángeles? Yo no veo sillas solas. Ahí están los ángeles sentados con usted. Pero son cosas espirituales que necesitamos ver. Yo veo sanidades. Hoy Dios hizo sanidades aquí. Hoy Dios sanó el corazón de algunos aquí.
quitó esa aflicción en su vida. Créame que hay cosas que nosotros podemos detectar en mucha gente cuando hay una visión espiritual en su vida. Hay cielos abiertos. Voy a pedirle el del teclado, ¿qué pasa? Entonces hay cosas que quiero preguntarle. ¿Realmente es Dios hablándole hoy? ¿Lo cree? Ok, vamos a ver una última escritura para rellenar el último lugar. ¿Está usted aquí? ¿Me va siguiendo? ¿No está aburrido? Ok, Mateo capítulo 9, con este terminamos. Y vamos a leer el versículo 10. Mateo 9, 10. ¿Está aquí? Léalo conmigo. Dice la palabra. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Y quiénes? Cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos, ¿quién lo vio? Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, ¿qué les dijo? No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprended. Lo que significa ¿qué? ¿Y qué más? Y no sacrificio. Porque no he venido a llamar ¿a qué? A justos, sino a quiénes? A pecadores, al arrepentimiento. Hay cosas que aquí en un fariseo a mí me dice mucho. Es gente muy preparada, muy leída, sabe mucho la escritura, sabe mucho la palabra, pero ahí me está diciendo algo que dice la palabra, que a lo mejor no lo hemos comprendido. Uno piensa que está sano. Y uno piensa que no tiene necesidad como ellos. Pero Jesús se sienta con publicanos, sí, pecadores. Él no se sienta con los que se sientan aquí. Él atiende las necesidades, pero Él se sienta con los que están aquí, hablando espiritualmente. Si yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué mi oración no llega hasta el Padre? ¿Por qué no hay una armonía entre mi mente y mi corazón? ¿Por qué no hay una armonía entre mi esposa y yo, como Evodia y Sintique? ¿Por qué no hay una armonía entre papás e hijos, como Sintique y Evodia, los hijos? Y muchas veces es porque simplemente podemos estar sentados allí, o podemos estar sentados allí, o Dios no lo quiera y algunos estén sentados aquí. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios a mí no me contesta? ¿Por qué Dios a mí no veo las respuestas? Y yo creo que lo que tú y yo podemos comprender es que Dios ve el corazón. Él sabía que el de allá iba a ir a hablar con los fariseos. Y le dijo, vete. Dice, y no peques más. Dijo, ¿por qué?
para que no te suceda algo peor. Ya lo veía a él no estar sentado allí, a pesar de que quería una sanidad. Él estaba sentado aquí y dijo, aquí quiero estar. No, Jesús dijo, ¿tú quieres estar allí? La mujer fue sanada. Ve en paz. ¿Y qué dijo? Me voy en paz. Dijo, gracias, Señor. Amén. No dijo nada. Nomás dijo, bye. Ahora fíjese bien lo que dice el versículo 40, ahí mismo en Juan. Estamos por terminar. Dice la escritura. ¿Qué dice el 40? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, tu pecado, ¿qué? Permanece. Finalmente, ¿qué es lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos? ¿Qué le pide el hombre a Dios? Sanidad. Ahí está en el estanque. ¿Qué le pide la mujer a Dios? Sanidad. Extendió su mano. Él no estaba pidiendo más que limosnas. Pero para que las obras de Dios se glorificaran, Él se acercó a él y lo sanó. Dios ve el corazón, al que se lo pide, se lo da. Pero en quien Dios ve la necesidad, aunque no se la pida, Dios se la da. Porque Él conoce el corazón. Él sabe que aunque no le pedí a Dios, Él conoce mi corazón. Y cuando lo recibo, lo único que puedo hacer es decirle, gracias, Señor. Adorarlo. El fariseo dice, yo sí veo. Soberbia, orgullo. Lo que muchos cuando son sanados quieren. Preferiría este lugar de haber dicho gracias y bye. Ni gracias, ¿verdad? Pero él dijo gracias. ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué quieres ser sanado? ¿Para qué quieres la respuesta de Dios? ¿Vivir mejor? ¿Estar mejor? ¿O para llegar a un momento de decirle, Señor, tú me lo diste? Mi esposa lo comentó. A veces creemos que por mi mano las cosas sucedieron. Pero nada pasa para los hijos de Dios por tu propia mano. Todo es gracias a Dios. ¿Lo creemos? Nos ponemos de pie. Gracias, Padre Santo. Cierre sus ojos y ore al Señor. Él sabe y conoce su necesidad. Él sabe y conoce todo
lo que sus ojos han perdido de vista. Él sabe que a veces somos tan incapaces de ver las cosas que Dios ha preparado para mí. Pero dice la palabra, para los que le aman. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que cada vez que esté yo delante de su presencia, que cada vez que yo pise un lugar aquí para adorarle a Él y para bendecirle a Él, mis ojos lo vean solamente a Él. Y no vea las cosas por las que yo estoy viviendo. No vea las cosas por las que a mí me faltan en lo material. A lo mejor eso ya lo sabe el Señor. Y téngalo por seguro que Él lo sabe. Pero cuando su corazón está aquí para verlo solamente a Él, entonces Dios le va a empezar a mostrar tantas cosas en su vida. Y usted tendrá una actitud de decirle: gracias, Padre. Gracias porque todo lo que tengo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo, aunque quisiera tener algo mejor, Señor, pero aún hasta el día de hoy, Padre, tú has sido fiel conmigo. Dile cuánto te amo, Jesús. Dile cuánto te adoro, Señor Jesús, y cuánto te doy gracias, Padre, porque estoy sentado en ese lugar, Señor, en ese banquito. Espiritualmente es donde quiero estar, Señor. Espiritualmente es mi vida gozándose en ti, Señor, porque tú me harás ver lo que ojo y oído no vio ni oyó, ni ha subido en el corazón del hombre. Dile gracias.